y me pararon y estuvieron varias horas interrogándome los servicios de inteligencia rusos. Y era justo en plena guerra. Me quitaron el pasaporte y ahí empezó el interrogatorio al detalle, conversaciones, fotos, aplicaciones, todo lo que tenía. Me pillaron los emails del teléfono. Eso, tío... Con el email del teléfono te pueden llegar a rastrear. Por suerte, yo no llevaba el teléfono conectado a internet, lo cual me salvó. ¿Por qué? Me empezaron a hacer como un montón de preguntas delicadas para intentar pillarme. Me despierta una alarma antiaérea. Típica alarma de película. Me levanté de la cama un poco saltado de hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué decidiste dar la vuelta al mundo? Justo me metí por un camino que no me tenía que meter. Estaba allí que apenas tenía agua, 40 y pico grados. Llegué a pensar que me podía desmayar. Claro, lo que me preocupaba es aquí no va a venir nadie a buscarme. Yo he estado en zonas muy rurales de China, en las que me paraban a echarse fotos los lugareños porque igual no habían visto un extranjero en su vida. Te sientes vigilado porque probablemente nunca hayas visitado un país que tenga tantas cámaras apuntándote como China. Cuando llegas a Botén, el prostíbulo de China, donde ahí llegamos a ver niñas que eran menores seguro. Tuve un problema en la frontera con los oficiales de Laos y me lleva un cuarto fuera de todo el ambiente de la frontera. Me está intentando pedir un soborno. ¿Qué es lo que más te está enseñando todo esto? Ya me he emocionado yo también. Es que mi padre fue el que me ayudó a tomar la decisión. Aunque tenga un accidente y me pasa lo que me pasa, yo no me voy a arrepentir de tomar esa decisión porque lo que yo estoy viviendo no tiene precio para mí. ¿Y te ha influido conocer diferentes realidades para entender la libertad de una manera diferente? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida, ahora me entero, gracias por estar ahí y hoy estoy con una persona que tenía muchas ganas de entrevistar porque llevo siguiéndola en toda su travesía, que está dando la vuelta al mundo en moto, dejó todo para dar la vuelta al mundo en moto. Andrés, bienvenido. Gracias, tío, por invitarme, vaya. Hombre, he estado siguiendo toda esa odisea porque saliste desde Sanlúcar rindiendo homenaje a esos marineros que salieron hace más de 500 años junto a Magallanes y Elcano. Tu tierra, nuestra tierra, y bueno, dar la vuelta al mundo y pasar todas las cosas que están pasado y te van a pasar porque continúas. Para mí es para quitarme el sombrero y para mí es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, tío, por invitarme. Tenía yo ganas de estar aquí también. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos aquí esta bola que nos va a ayudar a entender un poquito el mundo para el que nos está escuchando en Spotify, pues que se vaya a YouTube para entender un poquito mejor el viaje. Pero yo quiero empezar antes que nada, antes de que... Bueno, es que vamos a adentrar por muchas cosas de por qué la haces, por qué dejas tu trabajo, dejas absolutamente todo y dices me voy a dar la vuelta al mundo en moto, ni más ni menos que en moto, que sabemos que no es fácil. Pero pasó algo en Rusia que además te llegó a ti bastante la situación, porque fue una situación un poco complicada. ¿Qué pasó, Andrés? Bueno, estaba intentando cruzar una frontera y me pararon y estuvieron varias horas interrogándome los servicios de inteligencia rusos. Y era justo en plena guerra, bueno, que todavía sigue, pero estaba la guerra en auge. Entonces fue una situación un poco tensa. ¿Y qué pasó exactamente? Tú entraste por Rusia porque tú, bueno, para que la gente se ponga contento, sales de Sanlúcar, como hemos dicho, subiste lo que viene siendo hasta los Pirineos, ¿no? Sí, subí hasta los Pirineos, crucé toda Europa y llegué hasta Estonia. Vale. Y desde Estonia fue la primera frontera que crucé que crucé hacia Rusia. Y ahí no me pasó nada. O sea, tuve que esperar muchísimas horas allí porque ahora el problema que tiene es que ambas fronteras obstaculizan un poco el paso de un lado a otro, ¿no? Entonces allí estuve muchísimas horas. Estuvieron a punto de interrogarme allí. Cuando les dije que iba a cruzar el país completo, se preocuparon un poco y les extrañó. Y más cuando iba en moto y era de España, que estaba tan lejos, como que les pareció un poco raro. Un poco raro. Pero ahí todavía no me interrogaron. ¿Y ahí fue donde pasó algo clave, que le grabaste las caras? ¿Ahí fue donde grabaste caras de...? En esa frontera justo no grabé caras. En la siguiente, cuando salí del país antes de volver a entrar, porque entré 2 veces en Rusia, la primera vez que salí del país, desde que fui hacia Kazajistán, ahí grabé las caras de los guardias de frontera. Y eso en muchos países no se puede hacer. Claro, él estaba grabando porque, para el que no lo sepa, tiene un canal de YouTube que está funcionando súper bien, un Instagram que lo está petando. Y claro, pues contenido típico para tus redes, ¿no? Que grabaste porque la moto va bien preparada con cámaras en diferentes ángulos.
y lo grabaste, ¿no? Eso es. Y ahí luego vas a esa frontera que es donde tienes ese conflicto, ¿no? Con los servicios secretos rusos. Eso es. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo salía de Kazajistán Ujú. y tenía que entrar a Rusia otra vez para poder cruzar a Mongolia. Ajá. Para entrar desde Kazajistán a Rusia, por esa zona, que está en la Maja-Leche, hay dos fronteras. Hay una que es la principal, que es la que utiliza todo el mundo para cruzar, y hay otra que es más pequeña y que Vale. utiliza la gente local. Claro, yo en ese momento no lo sabía. ¿Qué decidí? Voy a intentar entrar por la frontera más pequeña, que habrá menos gente, Claro. y cruzaré más rápido. Grave error, porque cuando vieron allí un extranjero en moto y que venía desde España, o sea, se volvieron un poco locos de ¿qué haces tú aquí? Y entonces, ¿qué hicieron? Es que yo te digo, yo estoy ahí, tío, y yo me cago, ¿eh? Nada, yo entré en la frontera, del tirón me dijeron que entrara para adentro y me separaron de todo el mundo que había allí. O sea, además nada más entrar, me vieron el pasaporte y directamente me separaron de la gente, me quitaron el pasaporte, me hicieron esperar y estuve un buen rato esperando sin mi pasaporte. No sé si estarían buscando información sobre mí o qué es lo que están haciendo, no lo sé, pero claro, es como un momento en el que ya empiezas a estar tenso. Y bueno, pues allí estuve esperando y me llamaron a que entrara a una habitación y allí había dos oficiales del servicio de inteligencia ruso y ahí empezó el interrogatorio y bueno, primero el registro, que ¿Registro como qué? ¿Qué te registro? me pidieron todo lo que llevaba encima y sobre todo lo que me pidieron fue los móviles. Me pidieron los dos móviles que yo utilizo para viajar, empezaron a revisarlo todo, o sea, pero todo al detalle, conversaciones, fotos, aplicaciones, todo lo que tenía. Por suerte, yo no llevaba el teléfono conectado a internet, lo cual me salvó, ¿Por qué? porque si ellos hubieran podido entrar a mis redes sociales, ahí podría haber tenido problemas. Ahí podría haber tenido más de un problema, justo por lo de antes, por haber grabado la cara de los oficiales en alguna frontera y por un sitio al que fui, a Perm 36, ahí podría haber tenido problemas por haber estado grabando eso. ¿Y qué pasa? Porque no puedes tampoco siquiera haber ido a PER 36. Bueno, PER 36 es un antiguo gulag que es como un campo de trabajo forzado de la antigua Unión Soviética, al que sí puedes ir, porque es una asociación que lo tiene, es el único gulag que queda en toda Rusia que se puede visitar. Pero el problema es que Putin específicamente quería cerrar ese sitio, ¿no? El gulag y todo lo que está relacionado con la historia del gulag. Entonces, en principio tú puedes ir, pero Sí. Es como, sí, como pasan las dictaduras. No, si tú puedes ir. efectivamente, nunca sabes qué te pueden decir por haber ido, ¿no? O Y entonces tú tenías imágenes. sea, claro, yo tenía imágenes que yo había grabado en la frontera de Rusia. Menos mal que no me registraron los discos duros porque ahí incluso tenía más, ¿no? Porque en redes sociales tenía algo, pero no tenía tampoco tantísimo. O sea, tendrían que haber buscado, pero en los discos duros tenía bastante. Y claro, yo estaba preocupado porque al final estoy en una frontera súper pequeña, Totalmente. cruzando de Kazajistán a Rusia, o sea, muy lejos de mi casa y de cualquiera que me pudiera ayudar. A nivel diplomático, evidentemente, Y, poco pueden hacer en este momento. Y claro, nunca sabes si te van a buscar las cosquillas de alguna manera para intentar hacerte algún lío. Entonces, claro, yo estaba allí preocupado porque también me empezaron a hacer como un montón de preguntas delicadas para intentar pillarme. ¿Y qué preguntas te hacían? Me preguntaron de todo. O sea, me preguntaron de todo, me preguntaron mucho sobre política, me preguntaron sobre la política de España, me preguntaron, por Pero ejemplo, sobre la política de España que te preguntan, no sí, sé, qué en pues es plan. como para entender ¿Tu ideología? sí, tu ideología, Y eso como es. que te preguntaban, ¿tú de qué partido eres o qué? No específicamente, pero por ejemplo me preguntaban o sea, me preguntaron mucho sobre el tema LGTBI. Ah, Sobre eso me preguntaron un montón. ¿Y qué piensas del colectivo LGTBI? ¿Y qué dicen en tu país del colectivo LGTBI? Y
claro, yo a todas las preguntas que me hacían, tanto a las de política nacional, digamos, de España, como a las de política internacional, porque también me preguntaron, por ejemplo, sobre la guerra Claro. de Gaza e Israel, me preguntaron también sobre Ucrania y Rusia. Entonces yo, claro, a todo intentaba responder de una manera neutral, en algunas incluso ya a lo que yo sé que ellos querían escuchar, ¿no? Porque me preguntaron, Claro. ¿qué piensas de Putin? No, pues para ti en ese momento, Pues delante de dos agentes del FSB, ¿qué pienso de Putin? Que Putin es el mejor. O sea, lo que ya, quieras tú que pienses, total. pues Es que, evidentemente. Porque dile lo contrario y te que quedas ahí. no, es que acabas, te encarcelan, ¿no? O a saber, ¿no? Entonces, evidentemente, pues en algunas le respondía lo que ellos querían. En otras, que eran, pues eso, ¿qué piensas de la guerra de Gaza a Israel o el colectivo LGTBI? Pues intenta ser lo más neutral posible y no especificar nada. Pero, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, que Claro. intenté ser neutral, cuando ya se empezaron a poner nerviosos de no me estás contestando la pregunta claramente, ya se enfadaron y me dijeron, ¿eres gay o no eres gay? Y ahí, evidentemente, le dije que no, le tuve que enseñar una foto de mi novia y entonces ahí se quedaron más tranquilos, pero al principio se... Flipa, ¿eh? Sí, sí, El nivel de preguntas que al final, pues. sí. Y cuando lo he contado, hay gente que no se lo ha creído que me preguntaran eso. Y yo no sé cómo tratan ese tema en Rusia porque yo no conozco nada de la Sí, sí, política no, o de sea, Rusia. Pero, o sea que evidentemente no me iba a inventar no, yo, no. no me iba a inventar yo eso Es porque que me lo iba a inventar, es ¿no? absurdo. Sí, sí. Bueno, y entiendo que mientras que te están preguntando, te estaban mirando a la vez el móvil y las Mm. cosas. Sí, sí. O sea, durante todo el tiempo había uno que me hacía las preguntas y otro que estaba revisando los dos teléfonos completamente. Bueno, ¿y tú que llevas las cámaras en la moto y todo el ordenador y todo eso, eso no te lo tocaron? Sorprendentemente no. Las cámaras es verdad que yo ninguna las llevaba en la mochila, ninguna las llevaba a mano en la habitación en la que Ah, estaba y todas estaban en la moto. Y a la moto la dejaron. Como los vehículos lo suelen registrar, pero bueno, como la moto es más pequeña, ¿no? En principio tampoco vas a llevar como nada de contrabando súper grande. Y al final es un poco lo que yo le decía a los guardias de, mira, deja de preguntarme que evidentemente, o sea, mira cómo vengo desde España en moto, soy un viajero, o sea, yo soy un turista, yo no estoy aquí para hacer nada, por supuesto, yo ya he entrado en Rusia, además, que no es que sea la primera vez que estoy entrando, he entrado en tu país, he salido y he vuelto a entrar. claro. Pero nada, ahí estuvieron un poco, o sea, estuvieron presionándome, pero a la moto tuve la suerte que la dejaron tranquila. Tengo un plano de un policía que se acerca a la moto y toca la cámara, pero no hizo nada más. Vino al edificio, pero ya no sé qué pasó. Bueno, ¿y te han contado qué podría haber pasado si hubieran descubierto, por ejemplo, esas imágenes que tú tienes grabado? No lo tengo claro qué podría haber pasado específicamente. O sea, sí sé que en algunos países está prohibido grabar a las autoridades en general y en muchísimos está prohibido grabar a las autoridades de frontera. Entonces, ahí el hecho de que yo tuviera las imágenes de los guardias de frontera, pues no sé si me podrían haber encarcelado o haberme intentado expulsar del país o Ujú. multarme o algo así. O sea, al final mi miedo cuando iba a Rusia y cuando decidí que iba a Rusia, porque era el único país que podía cruzar para cumplir mi primer objetivo, que al principio del viaje era llegar a Corea para luego seguir dando la vuelta al mundo, es que tenía que entrar a Rusia, no hay otra manera de llegar a Corea. Entonces, lo que te preocupa un poco, sabiendo que vas con un dron, un montón de cámaras y todo en plena guerra, es que de repente te quieran pillar por espía Ya, o algo así, aunque tú no vayas a hacer nada de eso, evidentemente, pero claro, es que igual levantas el dron en una zona que no puedes y no lo sabes, o empiezas a grabarte a ti aunque te esté grabando la cara en una zona que no puedes y no lo sabes. Entonces es un poco el miedo que siempre tienes ahí de la situación, pero bueno, por suerte no me pasó nada y es más, la gente
en Rusia, o sea, más allá del problema con las Ujú. autoridades, la gente en Rusia fue súper amable conmigo y me trató súper bien en todo momento. Vamos, yo te digo, yo me giño entero, tío. Yo, verá, yo me dicen, tienes que cruzar Rusia para llegar a Corea, y tengo que cruzar Rusia en guerra y todo. Yo digo, mira, cojo un barco por donde sea o me voy a nado, ¿eh? Te lo digo de verdad. Bueno, pero tú me has dicho que bueno, que no pasó nada, pero la foto te la llevaste, la de fichado, ¿no? La foto me la llevé, la de fichado. O sea, me hicieron la típica foto bueno, o sea, con el medidor detrás de altura y tal. Porque claro, eso sí, o sea, cogieron toda mi información, me pillaron los emails del Uf, teléfono. eso, tío. Sí, que eso me preocupa un poco porque con el email del teléfono te pueden llegar a rastrear. Entonces, ya cuando entré a Rusia ya no era solo la preocupación de, vale, o sea, me han hecho como todo este interrogatorio, sino, hostia, si siguen indagando en algún momento y me quieren pillar por algún lado, me pueden localizar cuando esté Claro. dentro del país. Sí, y ahí, bueno, lo último fue pues eso, que me echaran la foto. Ya llevaba ahí varias horas y estaba un poco nervioso, pero ya cuando me echaron la foto me pareció tan surrealista, que le pedí al guardia de frontera, ya me relajé y le pedí al guardia de frontera, mira, ¿me puedes enviar la foto por WhatsApp para el recuerdo? Y ahí él se empezó a reír, entonces yo me relajé un poco también y evidentemente me dijo que no, o sea, no me la pude No, llevar. tío, tú ibas a pasar de rosca encima. Yo ya, Yo lo único que había querido es salir de ahí corriendo, pero tú encima vas y le pides hasta la foto, ya tío. aproveché, digo, a ver si tengo suerte, me la pasa y por lo menos en más rato me llevo una foto de recuerdo, pero no hubo manera. Cuando estabas ahí, entiendo que tus miedos eran los que decía, ¿no? O que te pusieran del país o que Mm. surgiera cualquier cosa. ¿Tuviste algún tipo otro miedo? ¿En esas horas te vino a ti algo a la cabeza que dijera, uff, yo esto no me lo planteé hasta que no estuve allí, ¿no? De que no me había planteado esta parte. No, en realidad o sea, ya te digo, simplemente la preocupación de que te puedan hacer un poco el lío. O sea, yo he vivido en otros países y al final, pues la policía, las autoridades tienen la capacidad de hacerte un poco el lío si quieren en cualquier momento. Entonces, ahí es lo que te preocupa, de no sé a quién tengo enfrente, no sé Totalmente. cuáles son sus intenciones, no sé qué es, si me quiere meter en líos porque a ellos políticamente les pueda llegar a interesar. Entonces, bueno, pues es un poco esa inseguridad que tienes en ese momento, ¿no? Es lo que más te ronda la cabeza de, hostia, que te vayan a meter algo en la maleta, que te vayan a buscar los pies por alguna foto o algún vídeo que hayas hecho que a ellos no les parezca bien Claro. o cualquier tema así. Mm. Como el soborno en la próxima frontera que vamos a hablar dentro de un poquito, exactamente en qué país fue ese. En Laos, En Laos. Ahora sí. hablaremos, iremos hasta Laos, seguiremos dando la vuelta al mundo. Decirte también que en esa caja, dentro de un ratito, tengo una cosita para ti. Ah, Te la voy a dar, hombre. Te voy a dar yo un detallito, ¿no? Por haber claro. estado aquí con nosotros. Y ahora ya, vale, pasas esa frontera, que yo te Ujú. insisto en esa parte, en cuáles son tus miedos, porque yo hubiera tenido unas hartas. Entras ya para adentro, ¿y ahora qué, tío? Entras en un país en guerra. Mm. Realmente. Sí, o sea, a ver, la guerra entre Rusia y Ucrania no afecta tanto a Rusia. Claro, por su extensión, ¿no? Que es enorme. Efectivamente. Es cierto que en algunas zonas que están más cerca de Ucrania Ujú. sí que pueden afectar y es verdad que en algunas semanas o en algunos momentos ha habido ataques de drones de Kiev a Moscú, pero son cosas muy Claro, puntuales y que bueno, pues ya tienes que tener mala suerte para que justo en el ya te momento en el toque. que esté pasando yo, entonces, entre comillas, por eso no me preocupaba tanto el hecho de entrar a Rusia. Y luego, o sea, esto es muy típico, pero al final en todos los medios de comunicación hablan muy mal de muchas cosas del mundo y luego cuando Ya. llegas a ciertos países te das cuenta de que no es todo como lo pintan en los medios de comunicación y yo la verdad que me llevé una grata sorpresa de Rusia, de cómo a mí me trató la gente, a- o sea, aun habiendo una guerra en la que mi país en principio es el enemigo de su Ya. país. Pero ahí te das cuenta, bueno, pues que a la gente no es igual que los políticos del país en el que estás, entonces que no tienes que verlo así, Totalmente. que cada uno
tiene su manera de pensar y su manera de tratar a los demás. Y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, vamos. Efectivamente, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y a mí me trataron súper bien, aunque me llevé algún susto por el tema de la guerra. Eso porque que sonó la alarma fue... Claro, el segundo día que entré a Rusia por la frontera de Estonia, que digamos, ahí ya empecé a bajar un poco hacia Moscú y ahí como que me acercaba un poco más a Ucrania. O sea, sí, estaba lejos, pero digamos, estás en el radio de acción de que ellos podrían llegar en algún momento con alguna cosa. Y ahí el segundo día, claro, yo acababa de entrar, no sabía nada de Rusia, ni idioma, ni carteles. En Rusia es verdad que no hablan nada de inglés, o sea, la mayoría de gente no habla nada de inglés. Y me metí en un hotel súper antiguo de la época soviética, o sea, como típico hotel soviético en típico edificio soviético, en una plaza típica soviética, o sea, fue como todo así muy peliculero. Y me acosté y por la mañana me despierta una alarma antiaérea. O sea, y yo sabía que era una alarma antiaérea, pues es típica alarma de película, ¿sabes? Y ahí me levanté de la cama un poco saltado de, hostia, ¿qué está pasando aquí? Sí, y me fui para la ventana del tirón a ver qué coño está pasando aquí porque no sé qué está pasando, tío. Y me Total. puse un poco nervioso, pero... Y al final, ¿cómo te relajaste? Porque, en plan... Me relajé porque vi a una señora mayor con su bolso andando por mitad de la plaza y no miraba para el cielo. Y digo yo, esto es normal. si la señora no está mirando para el cielo, digo yo que no pasará nada. O sea que ahí fue cuando me relajé un poco. Fueron unos minutillos de tensión solo. Bueno, hemos cogido, saliste de aquí, de Sanlúcar de Barrameda, subiste, nos hemos quedado por Rusia, que estamos ya que no Bueno, lo veo yo por aquí. eso Por aquí. por Por aquí, aquí por irías, Moscú. ¿no? Por Moscú. Ujú. Vale, pero yo quiero ir al inicio. ¿Por qué decidiste dar la vuelta al mundo? Bueno, yo siempre había querido hacer un viaje, o sea, viajar e intentar conocer los máximos países posibles. He tenido la suerte de viajar bastante antes de hacer ese viaje, pero a mí siempre también me ha gustado mucho la historia. Y entonces, de aquí, de San Lucas, salió la primera vuelta al mundo, ¿no? Entonces, bueno, después de estar cansado de mi trabajo de oficina, de 9 a 5, y que además no era de 9 a 5, sino que eran más horas, Ya. y de no estar haciendo algo para mí, pues decidí, he dejado atrás mi sueño este de viajar. Bueno, en ese momento me empezó a gustar mucho el tema de la moto y de viajar en moto, aunque fuera por España, que me intentaba hacer mi viajecillo por España. Y de lo que me di cuenta es que la moto lo que te permite es vivir mucho más el viaje que en cualquier otro tipo de vehículo. Al final, cuando yo iba a otro país o había viajado a otro país, te mueves y no tienes la capacidad de, cuando llegas allí, moverte dentro del país siempre es muy complicado. Cuando tienes tu moto, te puedes mover Claro. a donde quieras. Y la moto también te da como esa sensación extra de viajar, de sentir lo que está pasando a tu alrededor, de los olores, las sensaciones, el frío, el calor, la gente, te para con alguien y lo Ya. tienes, no hay una chapa de distancia por medio como si vas en un autobús o vas en un coche. Eres más frágil también en una moto. Eres más frágil, eres más frágil. Eso también hace el viaje que sea un poco más de aventura, ¿no? Y que sea, que se sienta un poco más. ¿Y ningún momento has tenido miedo que te pueda pasar algo? He tenido miedo por la moto. O sea, he tenido miedo en algún momento más que... Bueno, sí, podríamos decir que miedo o preocupación en algún sitio que me he metido, porque además yo intento no viajar, o sea, intento todo lo que puedo no viajar por carretera, sino meterme por caminos, por zonas menos exploradas, porque al final eso es lo que me permite la moto. O sea, si lo hiciera por carretera todo, lo podría hacer en coche y lo podría hacer en cualquier momento. O sea, lo puede hacer cualquiera, entre comillas, ¿no? Ir por la carretera y ya está. Cuando te metes por un camino de montaña o te metes por un camino aislado donde no suele ir la gente ni suelen ir turistas, y ahí pues me he caído con la moto en Mongolia, en un camino súper aislado, en el país más despoblado del mundo, a 40 grados y en un camino que para adelante tenía un montón de kilómetros y para atrás otro montón de kilómetros, y estoy yo solo con una moto de 300 kilos que hay que levantar a la que se le está cayendo la gasolina, pues ahí te preocupas un poco de Un poco. qué te puede pasar. O en Camboya también, que tuve un momento De desmayarte, ¿no? casi desmayarme.
casi desmayarme porque me dio un golpe de calor. Porque justo me metí por un camino que no me tenía que meter, no le podía dar la vuelta a la moto. Y estaba allí que apenas tenía agua, tenía poca agua. Hacían 40 y pico grados y me estaba dando una pájara allí en medio del camino y estaba solo en una zona súper rural de Camboya en la que me había metido sin querer casi. O sea, ni siquiera era porque yo me hubiera preparado una ruta por allí o me hubiera mirado una ruta por allí, sino porque Google Maps ya no tenía bien señalados los caminos. Yo empecé a coger el camino que podía y de repente me metí en uno que no debía y allí lo pasé muy mal. O sea, yo creo que ese ha sido físicamente el peor momento de lo que llevo de viaje. Llegaste a pensar de que ¿y si me pasa aquí algo? ¿No? Llegué a pensar que me podía desmayar y, claro, lo que me preocupaba es aquí no va a venir nadie a buscarme. O sea, a 40 y pico grados, aquí tirado a pleno sol, que igual me deshidrato súper rápido. Entonces ahí me preocupé un poco. Pues eso es duro, ¿eh? Vamos, que estás enfrentado. Sí, sí, ahí la verdad que lo pasé mal y bueno, tuve la suerte de que conseguí salir justo en el momento oportuno. Lo malo es que no había sombra, tuve que luchar con la moto para avanzar un poco más, que ahí ya casi me caigo también porque estaba súper débil, en plan no tenía fuerzas para nada, ni para mover la moto, ni siquiera para conducir. Pero justo o sea, mis últimas fuerzas fueron para llegar a un sitio de sombra y beberme el poco agua que me quedaba para rehidratarme. Tío, yo te escucho de verdad y dejar todo, bueno, todo lo que tenemos al final aquí, que consideramos todo, pero al final en la vida no hay nada, realmente nos vamos como hemos venido, ¿no? Pero dejamos todo, me refiero a ese trabajo, a ese todo, ¿no? Mm. ¿Y tú en qué trabajabas antes, ¿no? De emprender ese viaje. Yo trabajaba en temas de innovación educativa. Yo había estado trabajando en México, dando clases en una Ujú. universidad y ayudando a desarrollar nuevos programas dentro de la universidad. Luego me volví a España, después de 3 años viviendo en México, y trabajé en una empresa también relacionada con educación. Y bueno, ahí fue en el momento en el que pues tomé la decisión porque bueno, estaba un poco desmotivado con el trabajo que estaba haciendo. Eso, siempre había querido viajar. Se había mezclado el tema de que me estaba gustando viajar en moto y que siempre había tenido el sueño de hacer como un gran viaje. Y, o sea, que mejor, ¿no? Manera de dejarlo todo que haciendo un gran viaje de verdad. Y el gran viaje, que además se juntaba un poco con la historia de mi tierra, Joder. pues era dar la vuelta al mundo como Magallanes y Elcano, pero en moto. Me encanta. Además es que cómo lo hilaste, tío. Yo es que soy fiel seguidor tuyo, tú ya lo sabes. Yo me cargo todos los vídeos. Y aparte, bueno, que nos conocemos de antes y tal, pero creo que lo estás haciendo además muy bien, en todos los aspectos. Así que Gracias. ahora vamos a hablar de todo eso también, toda esa parte detrás de técnica que hay para Mm, mostrar esa realidad de tu día a día dando la vuelta al mundo, que no es fácil también mostrarla mm, como la estás mostrando. Hay mucho trabajo detrás. sí. Pero volviendo a ese momento que decías que lo pasaste muy mal, entiendo que ese sería el peor momento que has vivido. Físicamente hablando, sí. Sí, porque ha habido otro que no ha sido físico. Sí, yo diría que psicológico, otros. Sí, sí. O sea, por ejemplo, pues ese de la frontera también fue un momento duro psicológicamente, ¿no? Sobre todo en las primeras horas del interrogatorio, porque yo nunca había vivido un interrogatorio. Y eso, un interrogatorio del servicio de inteligencia ruso en Rusia en plena guerra con Ucrania. O sea, que es un momento delicado. Luego también cuando me empezaron a pedir sobornos en la frontera con Laos. Y luego también otros momentos que cuando llevas tanto tiempo viajando, o sea, yo he estado 310 días viajando ininterrumpidamente en la moto, que al final, pues llevas un cansancio físico de moverte por caminos, caerte, levantar la moto. Luego, aparte, mi trabajo, que es contar el viaje para poder financiarme el viaje, ¿no? Que es contar Totalmente. el viaje en internet. Pues claro, yo aparte de todo ese trabajo que hago, digamos, de andar en moto y grabarlo y meterme por caminos y tal, luego tengo que parar y contarlo y eso también te conlleva una presión como cualquier Sí, sí, presión sí. laboral de que tienes que llegar a tus objetivos de tu trabajo. Entonces, claro, después de 300 días viajando, pues también tienes momentos de, hostia,
estoy mentalmente agotado, físicamente agotado, y entonces ya a nada que te sucede que te descuadra un poco, puede haber momentos en los que te sientas, pues eso, psicológicamente de Totalmente. me está matando la situación, y puede ser una situación que en otro momento te parecería más ridícula incluso, ¿no? Y entiendo que hasta dudas, ¿no? Porque, o por lo menos a mí me pasa con ese proyecto que lo tengo tan claro, pero cuando te llega esos momentos de bajón, incluso dudas de si has hecho bien en, vuelvo, esto lo estoy haciendo bien, esto es una locura, o tú no has tenido duda en ese aspecto. En el aspecto radical de la palabra de si Decirlo, dejarlo todo, no. no. O sea, Claro. por haberlo, no. Es más, yo nunca me he arrepentido de haber dejado mi trabajo y haberme ido a dar la vuelta al mundo. No, no me arrepiento para nada de la decisión que he tomado, porque en cada momento en el que yo siento que el viaje se pone duro, yo lo único que pienso es cualquier problema de estos es mejor que estar en la oficina 8 horas. Al menos es más interesante. Entonces, y siento que estoy viviendo al máximo y que, hostia, mi vida tiene mucho más sentido ahora y me parece mucho más divertida ahora que cuando estaba en la oficina. Luego he tenido momentos en los que no sé si he tomado buena decisión, pues en pleno viaje tomé la decisión de que no llegaba hasta Corea y que tenía que cambiar el rumbo, o que entro en un país o entro en otro Ya. país. Ahí es donde a veces no sabes si has tomado la buena decisión o no. Pero la decisión radical de haberlo dejado todo, daría marcha atrás, digamos, Ya. eso no lo he pensado en ningún momento del viaje. Y entiendo que también te has dado cuenta de que lo material no tiene tanto valor, ¿no? No, no lo tiene. O sea, lo único que lo tiene es. Lo material tiene valor a nivel psicológico tuyo porque te da tranquilidad. Porque en el mundo en el que vivimos, tener dinero, tener unos ingresos asegurados, tener una casa a la que irte, todo, tener tu familia cerca, todo eso son cosas que te dan tranquilidad mental de no me tengo que preocupar. Pero esa tranquilidad mental que yo pierdo, ¿no? Porque pues ahora no tengo una rutina, no tengo unos ingresos Tu específicos. casa es 4 mochilas. Eso es, o sea, yo ya no voy a comprar ropa, no voy a comprar nada. Entonces, todo eso que pierdo lo gano en libertad de moverme, de decidir, de levantarme por la mañana y decir, hoy quiero conducir 500 kilómetros, hoy no quiero conducir, hoy me apetece ir a ver hecho en China, que estoy ahora en China y voy a ver X, o no, me apetece irme a otro lado. O sea Totalmente. que. mm, Pues ahora hablaremos de China, pero antes, para dejar ya la parte de cómo vas, me dijiste que te llegaste casi a desmayar en esa situación, pero tú llevas una baliza, ¿no? GPS, puede ser. Sí, o Por sea, si- esa es mi salvavidas de seguridad. Ajá, Es una baliza que va, es satelital. O ajá. sea, es un botón que yo llevo aquí colgado. Normalmente lo llevo aquí colgado para que esté cerca mía por si me caigo y si la moto sale despeñada, pues que el botón esté conmigo. Y es un botón que va por satélite. Entonces, ese botón lo que se supone que hace, que por suerte nunca lo he tenido que probar, Ujú, y es algo que espero nunca tener que probar, que llevo por seguridad, pero que espero nunca tener que probar, lo que hace básicamente es llamar a los servicios de asistencia, ¿no? A los servicios de emergencia del país en el que está, ujú. detectan el país en el que está, llama a los servicios de emergencia y les envía tu localización. En principio debe funcionar en todos sitios, pero es verdad que en algún sitio en el que he estado un poco perdido por tema de vegetación, por ejemplo, o si estás en una montaña y estás en un valle como muy cerrado o algo así, le puede costar más pillar señal y localizarte. Pero eso es lo que a mí me deja un poco tranquilo de, bueno, pues si me caigo me pasa algo, mientras no me desmaye, Ya, puedo pulsar el botón. Si me desmayo, pues ahí estoy ya. vendido a lo que pasa. Totalmente. Bueno, pues nos vamos ahora a China. Para llegar a China, ¿cómo lo hiciste? ¿Desde dónde? Bueno, yo he cruzado desde España, salí hasta Estonia. En Estonia entré a Rusia. Por aquí, ¿no? Eso es. Ve señalándolo para que. ¿Vale? Desde Estonia entré a Rusia. En Rusia bajé hacia Kazajistán. Porque Ujú. Rusia, para cruzar el país, tiene una carretera larguísima de 10.000 kilómetros recta. O sea, es Tía. súper aburrida. Y con un motero es súper aburrida. Entonces decidí bajarme hacia Kazajistán.
recorrí Kazajistán y entré también en Kirguistán, Ujú. que son países ambos increíbles. Luego entré a Rusia otra vez para llegar a Mongolia, porque para cruzar desde Kazajistán a Mongolia necesitas pasar por Rusia. Y desde Mongolia, mi idea era llegar a Vladivostok, que es la ciudad más al este Ujú. de Rusia y desde la que puedes coger un ferry que te lleva hasta Corea. ¿Qué pasa? Que en Mongolia tuve un problema con la moto, se me atrasó todo, me pilló el invierno ya y entonces ya había zonas de Rusia en las que hacían -20 grados por las que tenía que Vale, pasar. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de que no me merecía la pena estar conduciendo a -20 claro. grados en moto porque no lo iba a disfrutar. Y desde ahí, desde Mongolia, me bajé hasta el sur de Mongolia y ahí fue cuando crucé a China. Y China, para que hablamos, aquí como decimos, sabemos de Rusia, sabemos de China, sabemos de todos los países, pero ninguno hemos estado en ninguno. ¿Qué me dirías de China? ¿Qué te sorprendió? China, bueno, lo que me sorprendió es el Sí, ¿no? desarrollo del país. La infraestructura del país es increíble. O sea, no he visto ningún otro país del mundo que tenga un nivel de desarrollo de infraestructura Fíjate. como China. No, es otro nivel Sí que es totalmente. cierto que las carreteras en tus vídeos se veían brutales, ¿eh? No, las carreteras, los trenes, o sea, carreteras además, China es un país gigante. O sea, no sé cuántas veces será España. Debe ser como 8 veces España, si Uf, no o más. más, Sí, más. probablemente más. Eh, Muchísimo más, creo yo. Tiene zonas de montaña gigantes. O sea, de miles y miles de kilómetros de solo montañas. Entonces, de repente ellos pues tienen que pasar por ahí para conectar todo el país y montan unas carreteras por medio de las montañas que las ves y porque las estás viendo, si no, no te creerías que se puede construir una Ya carretera ves, entre dos montañas que están súper altas. O sea, es increíble, la verdad. Y los puentes que construyen son increíble. increíbles. Bueno, ¿y eso es cierto que dicen que te sientes vigilado allí una vez entras? Hombre, te sientes vigilado porque probablemente nunca hayas visitado un país que tenga tantas cámaras apuntándote como China. Sí, también cuando vas en moto, para ir en moto es todo un tema lo de ir a China. Y Sí. por eso no hay tantísima gente que haya ido en moto a China. Porque no puedes ir como cuando vas en avión, que tú puedes llegar al aeropuerto, moverte por China por tu cuenta. Cuando vas en moto, tienes que ir con una agencia que luego sí te va a dejar moverte por tu cuenta dentro del país, entre comillas, Ujú. por tu cuenta, entre comillas, ¿Por qué por tu cuenta, entre comillas? porque te van a poner una fecha de entrada y una fecha de salida al Ah, país muy específica y un punto de entrada y de salida muy específico. Y en principio la norma es que cada noche tienes que estar donde dice tu itinerario. Pero suelen ser un poco flexibles con eso. Eso sí, el día que te toca salir del país, tienes que estar en la frontera que te han marcado y de ahí no te puedes mover. Eso si lo haces por, digamos, la mayoría del territorio de China es así. Si vas al Tíbet, si tienes que pasar por la zona del Tíbet, ya es otra historia. O sea, ahí ujú. sí que tienes que ir con un guía al lado que no se puede separar de ti porque en el Tíbet hay muchos controles por todos los problemas políticos y conflicto político entre China y el Tíbet. Y ahí sí que tienes que ir con el guía porque te van a hacer un montón de controles en carretera. ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué te ponen el guía? Es difícil responder a esa pregunta porque tampoco sientes como que escondan nada específicamente, pero claro, cuando vas en moto tienes la posibilidad de moverte por sitios Ujú. que un turista normal cuando va a China es mucho más complicado que lo haga, porque si tú vas a China siendo español, te van a dar un visado, no sé, de 30, 60 días, no sé qué tipo de visado hay ahora mismo, cuando yo fui era de 30, pero claro, te van a dar un tiempo limitado y si vas a Shanghai o a Beijing, pues es lo normal y te puedes mover por allí, pero claro, yo iba por otras zonas en las que el turismo internacional no Claro. llega tanto, o sea, yo he estado en zonas muy rurales de China en las que me paraban a echarse fotos los lugareños porque igual no habían visto un extranjero en su vida. Entonces, claro, no sé si en algunos puntos de allí Claro. puede haber zonas militares o que puedan ser más delicadas. Sí que pasé por una que ahí el guía nos avisó de vamos a cruzar una carretera que tiene una zona militar
apagar las cámaras, quitar las cámaras y no grabéis allí o no se os ocurra sacar un dron allí para grabar. Porque el dron sí te lo permitieron meter en el país. Me lo permitieron meter porque no me lo encontraron. Ajá. Porque, a ver, eso no está muy claro, pero si no recuerdo mal, hubo como una especie de semiatentado contra Xi Jinping, contra el presidente del país hace unos años, y fue con un dron. Entonces, los drones extranjeros se supone que no pueden ni entrar ni salir del país. Tú puedes comprarte un dron en China, volar el dron en China y lo puedes volar libremente. Es más, probablemente sea de los países en los que tienen menos restricciones a la hora de volarlo o al menos la gente lo vuela sin preocuparse mucho de estar volando en una ciudad y tal. Y he visto a chinos volando el dron en plena ciudad sin problema. Pero sí es verdad que a nosotros nos registraban y en principio las directrices del guía eran si te ven un dron al entrar o al salir del país, te lo van a quitar. Y entiendo que es porque ya en grupos anteriores les ha pasado que entren con el dron y se lo quiten. Pero me llamó la atención eso de que cuando me comentaste que cuando lo volabas te aparecía un mensaje Sí. de que que tú estabas siendo controlado, ¿no? Eso es. O sea, ellos, en cuanto tú vuelas, y eso es en el único país que me ha pasado, en cuanto tú vuelas y levantas el dron, te dice que el dron está siendo vigilado en el momento. O sea, que en el momento están teniendo la localización y todas las métricas de lo que el dron está haciendo en cada momento. Una locura, Sí, ¿eh? sí, sí. Una locura. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gustó de China? Te diría que lo único que menos me gustó es que no dejan coger a las motos por las autopistas. Ah, bueno. Sí. Que ahí tuve Es varias verdad. peleas. Ahí tuve varias peleas Y algunas se colaste un poco, en ¿no? algunos me con un poco y ahí tengo unos cuantos chinos enfadados conmigo. Bueno, porque te viralizaste, ¿no? Me viralicé en China. Bueno, viralizarse en China es un término un poco. Claro, que hay que pillarlo con pinza porque son tantos millones de chinos Ya, que... claro, tener unas millones de visitas en China no es Ya. para tanto. Igual aquí en España, por ejemplo, si tienes millones de visitas, te has viralizado, pero allí no lo sé. Pero hacéis mis vídeos. Yo subo vídeos a YouTube cada semana de cómo va mi viaje, ¿no? De lo que va pasando en mi viaje. Esos vídeos de China los vieron chinos en YouTube, los descargaron, los subtitularon, los subieron al TikTok chino y tienen más visitas, que llegaron a millones de visitas algunos, mis vídeos en el TikTok chino que en mi propio canal Hostia, tío. de YouTube. Entonces, muchos chinos venían también a mi vídeo de YouTube, comentaban y algunos se enfadaban porque me metiera por las Autopista. autopistas. Sí, sí. Es que ahí tienen un tema con las autopistas que a las motos, en principio, en algunas no la dejan pasar, en otras sí, en otras te hacen firmar un permiso para quitarse la responsabilidad de que tú estés pasando por la autopista. Pero claro, yo tenía 28 días para cruzar China, eran más de 5.000 kilómetros. Aparte, evidentemente, no solo vas a China para cruzarla, sino que quieres ver un Verla, poco. claro. Entonces necesitas como un poco de tiempo para parar y ver y tal. Y había días que la diferencia de pillar la autopista a pillar una carretera nacional, que además, justo a lo mejor esa carretera nacional, pues tampoco tenía nada interesante. Y la diferencia era 5 horas más conduciendo, Ya. además de las 5 que ya tenías de base. O sea que igual eran o conducir 10 horas o conducir 5, 28 días conduciendo todos los días. Había momentos en los que decían, mira, necesito meterme por la autopista, o a lo mejor te pillas un día lloviendo, pero tormenta increíble y tenías que seguir conduciendo porque tenías que avanzar para llegar a la frontera cuando te tocaba. Totalmente. Entonces ahí peleé un poco con los chinos. Bueno, pues sales de China y vas rumbo De China crucé a Laos. a Laos, que Eso está es. por... ¿Por dónde está Laos? Laos está justo arriba de Tailandia Vale. y ahí es de los países que hace... ¿Está por aquí? No, sí, por aquí Vale. abajo. Y es de los países que hace frontera con China y que se puede pasar desde ahí. Ahí fue donde te pasó algo también complicado en la frontera, ¿no? Sí, no fue al entrar desde China, o sea, yo entré desde China a Laos. Y ahí empecé a recorrer el sudeste asiático, ¿no? Pues recorrí una parte de Laos, entré a Tailandia y entré a Camboya. Y desde Camboya, cuando intenté volver a entrar en Laos, ahí fue cuando tuve un problema en la frontera con los oficiales de Laos.
Yo llegué a la frontera y me dijeron que necesitaba pagar como una especie de permiso para meter la moto en el país. Muchas veces cuando yo voy a la frontera, yo no sé exactamente qué es lo que me hace falta en todas las fronteras. Normalmente solo miro el tema del visado o si necesito algún seguro para la moto, porque en algunos países es obligatorio, en otros no. Aunque yo siempre intento tener un seguro como el que tienes aquí en el coche a terceros, ¿no? Sí, Pero en este caso yo ya había entrado en Laos. Entonces yo ya sabía lo que hacía falta claro, para entrar en Laos. claro. Y hacía muy poco que había entrado. Entonces, de repente, me llega el oficial de frontera y me dice: no, necesitas pagar un permiso para entrar. Además, como me dice, ven que te lo voy a explicar, y me lleva a un cuarto a explicármelo como fuera de todo el ambiente de la frontera, ¿no? Y me mete allí en el cuarto, como así como un poco intimidante, y me dice: no, porque tú para seguir y pasar tienes que pagarme a mí, tienes que pagar este permiso, se lo tienes que pagar a una empresa, espera que te va a llamar un amigo para explicarte cómo lo tienes que hacer. Y claro, yo ya ahí empiezo a decir: mira, yo ya he entrado en Laos, me está diciendo que me tiene que llamar un amigo, que te tengo que pagar un permiso en efectivo del que no me vas a dar ni siquiera un recibo ni nada. Eh, entonces, claro, yo ya evidentemente, bueno, pues ya también después de haber cruzado bastantes fronteras y Claro. países, evidentemente ya sé, este tío me está intentando pedir un soborno, y esta es la excusa, el papel, ¿no? Es la excusa para que yo le pague un soborno, que además él al principio me decía que eran $65, luego le pregunto a otro oficial y me dice que son 70. Ah, mira, te hace oferta. Sí, exactamente. Y luego, bueno, pues ahí fue todo un show, porque el primer día me negué a pagar, me enfadé con ellos, les dije que no les iba a pagar. Me fui y lo que hice fue volver, porque pues a veces en la frontera pues hacen Cambios de cambio turno. de turno, y entonces puedes tener la suerte que te toca a otro y que no es corrupto. En este caso no, estaba el mismo, porque además era una frontera muy pequeña, entonces entiendo que siempre estaban por allí los mismos, y de nuevo me vuelve a pedir el soborno. ¿Qué pasa con este tema de los sobornos cuando viajas? Que si pagas el soborno, ya tienes que, o sea, ya todos los demás que vayan detrás tuya les van a pedir el mismo soborno. Si no, probablemente le pidan más, porque al final, pues ellos van midiendo hasta qué punto ellos pueden apretar al turista Claro. para que les pagues el soborno. Y yo estoy en contra de eso, uno, porque fastidias al viajero, ¿no? Y a mí me estaban pidiendo $65 porque otro que habría pasado con la moto, que más me enseñaron un papel de otro que había pasado con la moto, que había pagado. Y es más, ese creo que había pagado incluso más. O sea que tuve hasta suerte, entre comillas, de que me pidieran 65. Eh, pero lo que pasa es esto con el viajero, ¿no? Que luego se lo van a pedir al siguiente. Pero aparte al país le estás haciendo un flaco favor, porque al final estás promoviendo de alguna manera la corrupción dentro del país, estás promoviendo desigualdades dentro del país, o sea, y también ellos mismos, digamos, la publicidad que están generando a su país es muy mala. O Total. sea, porque al final están diciendo que esta frontera es corrupta, y efectivamente luego ya me enteré un poco más de que esa frontera tiene la mala fama de ser la frontera más corrupta de Laos. Pero claro, estás a un país que se está intentando desarrollar, que está intentando traer turismo, etcétera, le estás haciendo tú como ciudadano, le estás haciendo un flaco favor. Entonces yo estoy en contra de eso, y bueno, pues ahí, después de 2 días peleando, me negué completamente, dije que no iba a pagar. Yo ya tenía mi viaje organizado para irme a Laos. Justo probablemente era el único país que me había preparado. O sea, yo cuando salí de España, Mm, lo único que tenía claro es que iba a llegar a Corea y que sabía que había una carretera que me llevaba allí. Y nunca me preparé nada. Solo saqué el visado de Rusia porque sabía que me hacía falta, y los demás lo fui sacando en cada frontera a la que llegué. Entonces, Laos justo en ese momento me lo preparé. Dije: es la segunda vez que voy a Laos, me lo quiero preparar bien para descubrirlo bien y tal, porque es un país que es muy interesante. Y no lo pude hacer, y la verdad que me fastidió todos mis planes de viaje, pero me negué completamente a entrar por el aro y y pagar el dices la soborno. vuelta. Y di la vuelta. Antes de empezar a dar la vuelta, me paré en la frontera de Camboya, que era la que estaba cruzando. Hablé con el oficial y me confirmó efectivamente que la frontera era una frontera corrupta, que habían empezado
a pedir desde $5 a las motos para cruzar, Ah, que luego pasaron a 10 claro. y que fueron subiendo hasta que llegaron a 65 que me estaban pidiendo a mí en ese momento. Y que claro, que como la gente lo pagaba, pues ellos seguían pidiendo. Y entonces, bueno, y es más, ese mismo día, otro viajero en moto que me crucé, yo ya le había contado que estaban pidiendo esto en la frontera. Como él llegó después de mí y después de 2 días de negarme a pagar, pues a él de repente le pidieron $10. Porque Pues, evidentemente, claro. si ya has estado peleando con uno, te ha dicho que no a Y se ha 65, ido por lo menos me llevo $10, mejor que no llevarme y lo nada. pagó. Y ese lo pagó. Joder, tío. Al final yo Ya. entiendo que yo le pregunté también a mis seguidores cuando subí el vídeo a YouTube y el 90% me dijo que debería haber pagado. Uno, por lo que me la jugaba al irme, porque también me la Tío, y jugaba. también es que cada vez que te enfrentas a los guardias fronterizos, te la estás jugando en muchas cosas, porque si quisieran buscarte, Sí, claro, porque además yo ya estoy en territorio de lado. O sea, si me quieren meter en la efectivamente, cárcel allí en la frontera, pueden, pueden, pueden dec- hacerlo. pueden decir que tú los has agredido Sí, físicamente, sí. verbalmente, y te la puedes jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ahí me puse muy cabezón, pero bueno, porque yo tengo mis principios y mis cosas, y yo si No, puedo no saltarme mis principios, lo hago. Si no me hubiera quedado otra opción, pues oye, hay veces que no te quedará otra opción, pero a mí yo la tenía, aunque me arriesgara mucho más. totalmente. Pero también entiendo, aunque no comparta, entiendo a la gente que Que lo pague, pagues. Cada uno, porque pues, que haga su cada tiempo. uno tiene su idea y cada uno le afectará de una manera. Entonces yo no sé cómo a este viajero le hubiera afectado el hecho de no entrar en Laos y Totalmente. pelearse con el guardia de frontera. Bueno, en Laos, en la frontera, es que Laos no vea. ¿Qué pasa en la frontera de Laos con China? Vale, eso no lo he publicado en mi canal de YouTube. Y eso no he hablado de eso. Y es más, cuando volví a Laos, tenía pensado volver a pasar por allí y no tenía decidido si denunciar la situación o no, porque es un tema muy delicado y que yo no soy periodista. O sea, yo viajo en moto. Ya, Entonces, y voy contando lo que veo. Pero claro, es un tema tan delicado que no sabes si tienes capacidad tú de comunicar claro. bien, ¿no? Como habría que hacerlo, lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí es que esa frontera de Laos y China que yo crucé, que es la frontera de Botén, que se puede buscar en el mapa para ver exactamente dónde está. Pero la frontera de Botén es un pueblecillo que está entre eso, después de cruzar desde China a Laos, Ujú. que se está utilizando un poco como el prostíbulo de China. O sea, al final en China tienen Claro. tantas normativas, por ejemplo, el juego está prohibido, la prostitución supongo que también debe estar prohibida como tal, ¿no? Ujú. Aunque luego, pues, a Sí, saber ya. qué se hace, pero tú, tú vas a China y no vas a encontrar, no vas a ver a ninguna prostituta en Ujú. ningún lugar. Eh, y cuando llegas a Botén, pues eso es la ciudad sin ley. Además, tiene como un ambiente mafioso así que notas desde que entras en la ciudad, digo ciudad, pero son 4 calles que tienen edificios construidos por empresas chinas, para chinos, y una calle que está llena de prostíbulos, que tienen allí a las chicas. No se puede imaginar como un barrio rojo de Ámsterdam, es mucho más sucio, por llamarlo de alguna manera, mucho más duro. Y luego, además de esa calle donde están todas las chicas en prostíbulos, hay otra zona que no se pueden llamar ni calles porque es como una especie de, como te puedes imaginar, un mercado de Asia con las calles sin Ujú. asfaltar Sí, ni de nada arena, y ¿no? llenos de pequeñas habitaciones donde ahí llegamos a ver niñas que eran menores seguro. Entonces, eso fue un sitio duro de ver y nos fuimos de allí, yo me fui de allí, hombre, pues habiéndome afectado lo que vi allí y viendo cómo eso se estaba utilizando para eso, para que grupos de chinos fueran allí a hacer todo lo que quisieran. Pero aparte me fui de allí como preocupado de, hostia, no he dado a conocer esta situación en mi canal o no la he dado a conocer al mundo
pero porque era una situación tan delicada que no sabía cómo ¿Cómo tratarla. gestionarla? Y luego cuando volví a Laos, tenía pensado volver allí e intentar pensar por el camino de, vale, cómo denuncio yo esta situación para que tenga un sentido Ujú. y, bueno, pues si en ese momento yo decidía que tenía la capacidad de hacerlo. Pero bueno, pues al final se me fastidió el tema de entrar a Laos. No sé, supongo que todo pasa por algo porque también te digo, un sitio que es peligroso. O sea, Ya. lo ves allí. Que tú lo notas, Con la claro. gente que hay, lo notas. Notas que es un sitio peligroso y no ves policía y bueno, pues allí hay todo lo que quieras. Entonces, es un sitio que nunca sabes lo que te puede pasar. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de tu viaje y es que en Camboya, cuando entraste, Mm. empezó a sonar el himno, tío, Ajá. y se congeló todo el mundo. Sí, Se pararon los coches, las motos y sí, se paró todo el mundo a escuchar el sí. himno. Hay muchas peculiaridades en muchos países, pero esa fue una que me sorprendió mucho a mí también en Camboya. Que de repente cruzo la frontera, Sí, además, ¿salías de comprar algo o no? fui a comprar un café. ¿Ves? Algo de Salí eso. de comprar café y de repente empieza a sonar el himno. Que claro, yo no conocía el himno, pero bueno, pues música de Claro, himno de típica de himno. país. Y de repente se para todo. O Todo, sea, los coches, los todo. coches. Es más, aparecieron dos señores que empezaron a parar el tráfico, paran el tráfico, empieza a sonar el himno y todo el mundo se queda quieto mirando a la nada. Los coches parados, las motos paradas, la gente que iba caminando, de repente se para como en seco y todo el mundo se queda así mirando a la nada, esperando a que acabe de sonar el himno. Y la verdad que eso fue sorprendente, fue sorprendente. Bueno, ¿y qué te pasó a ti con tu moto y un camión de cabra, Andrés? Ah, claro, esa fue. Esa fue la situación que me llevó a irme hacia Tailandia y no hacia Corea. Yo estaba en Mongolia, iba con un poco de prisa porque ya me estaba acechando el invierno, ¿no? Ujú. Y de repente, bueno, yo no sé, yo salí a este viaje en moto sabiendo cero de mecánica. O sea, pero cuando digo es cero. Yo sé acelerar la moto y poquito más. O sea, conducirla y Es mal. que está loco perdido, tío. Pero de mecánica yo no sé nada. Nada. Entonces, nada, yo venía escuchando un ruido raro, no tenía claro qué era, estaba en Mongolia, en mitad de la nada, conseguí encontrar en un pueblillo de carretera en el que había cuatro cafas un señor que arreglaba las motos de los vecinos y este me miró la moto, pero creíamos que era una cosa y evidentemente pues él tampoco acertó en lo que era. Se me rompió el rodamiento de la rueda trasera de la moto y la moto ya tambaleaba. O sea, la rueda de la moto iba tambaleándose y la moto era incontrolable. Entonces tuve que parar en mitad de Mongolia, en una carretera, con la moto allí, que no podía arreglarla y tenía que llegar a Ulan Bator, a la capital de Mongolia. Entonces, nada, empecé a buscar a alguien que me ayudara, porque ¿qué hago yo allí con Ya la ves. moto a tantos kilómetros de la capital? Y nada, conseguí hablar con un chaval que transportaba cabra en un camión, fue a dejar las cabras a su casa y Hostia, vino tío. con el camión para que metiéramos la moto en el camión y me llevara a Ulan Bator. Me ayudó, metimos la moto en el camión entre cuatro personas que estábamos allí con la ayuda de un bordillo, porque claro, el camión no está preparado con una cuestecita para meter las cabras, no, hay un metro de alto el camión y una moto que pesa casi 300 kilos. Entonces fuimos hasta la capital, el paseo desde donde estábamos hasta la capital con el chaval este que lleva el camión de cabra. Fue un espectáculo, fue puro espectáculo. Pues claro, una vez sales de Europa, y bueno, a Rusia lo podemos meter en ese sentido en la normativa vial europea, ¿no? También incluye a Rusia se conduce más o menos de la misma manera en todos lados. Cuando ya empiezas a entrar en países de Asia, ya empiezas a notar que ya las normas de seguridad vial ya empiezan a cambiar muchísimo. Y en Mongolia conducía ese tío como quería. O sea, iba con un móvil hablando por teléfono, con otro mirando el Facebook, manejando el volante como podía
gritando con la música a tope y conduciendo. Bueno, que yo iba adelante escuchando la moto como se tambaleaba de un lado para otro. Llegamos a Ulan Bator y en Mongolia lo que pasa es que Mongolia es el país más despoblado del mundo. Este sí creo que es como 4 veces España o algo así. Y tiene 3 millones de habitantes, creo, o algo así. Y en España tenemos Sí, 40. sí. Vale, la mitad de esos 3 millones de habitantes vive en Ulan Bator, en la capital. Entonces, la capital está súper Perpeta. poblada y es muy pequeña. Entonces, el tráfico en la capital es horrible, horrible. Y no hay sitio para aparcar el coche en ningún lado. No hay ni un huequecito libre. Entonces, llegamos allí con el camión, con la moto detrás y de ahora, ¿dónde encontramos un Claro. bordillo como el de antes que mida tanto para poder sacar la moto entre dos? Bueno, pues su idea fue meter el camión en una cuesta de garaje para intentar nivelar a la hora de sacar la moto. Lo que no pensó es que, evidentemente, la moto está dentro del camión, por lo tanto, si el camión está cuesta abajo, la moto está cuesta abajo también. Sacar la moto de ahí fue una locura. O sea, éramos, no sé, tuvieron que venir a ayudarnos como 20 personas para intentar sacar Qué la moto disparate, del tío. camión, pero no Qué solo la moto del disparate. camión, que el camión entró en una cuesta de garaje que era muy pequeña, muy baja. Entonces el camión se chocó contra el techo del garaje, no podía salir marcha atrás porque la cuesta estaba muy empinada y éramos como 20 personas empujando el camión y el camión quemando ruedas. Bueno, eso fue un Me show que encanta, en tío. cuanto llegué allí a Mongolia, pues ya todos los vecinos del sitio donde me estaba quedando, ya todos me conocían. Hombre, no te va a Porque conocer con la que liaste, tío. Hostia. liamos allí una guapa. Bueno, ahora has hecho una parada, una Mm, pequeña parada en Bosses, ¿no? sí, Para recuperar sí, fuerza sí. y vuelves a segunda, ¿no? Sí, o sea, la parada hecha es porque mi moto se va a mover. Y bueno, pues yo también tenía que venir por aquí, pasar por España. Era el MotoGP Jerez. Ujú. Tenía algunas cosas que hacer aquí a nivel personal antes de seguir el viaje. Entonces he hecho una pequeña parada técnica. Mi moto ahora mismo la he dejado aparcada en Tailandia. Ujú. Y bueno, ahora nos movemos. Y podemos decir algo de esa segunda parte y de cómo va a ser esa ya la última parte de la Vuelta al Mundo. Todavía no podemos decir dónde. Vale. Mucha gente se lo olerá. Lo que sí puedo decir es que puede, puede que no sea la última parte de la vuelta al mundo. Puede que no. Puede que no, puede que encontremos otro camino para volver. Joder, tío. Que dé la vuelta, o sea, porque al final esto es dar la vuelta, ¿no? Es el objetivo, no visitar todos los países, que para eso ya habrá tiempo. Pero puede que encontremos otro camino. Y lo que sí puedo decir es que probablemente sea esta siguiente parte de la vuelta al mundo sea la más dura a todos los niveles, yo creo. O sea, porque va a haber muchas más fronteras, mucho más acampar en la nada, mucho más salvaje. A nivel de presupuesto puede que sea también más dura para mí, lo que se va a transmitir directamente en las vivencias que yo tenga, porque Claro. bueno, pues voy a tener que vivir con menos. Entonces, eso va a hacer el viaje más duro. Y a nivel de kilómetros, pues ahora mismo llevo como 30.000 kilómetros para llegar desde Sanlúcar hasta Tailandia. Y yo creo que probablemente esta siguiente parte del viaje pueda llegar, no sé si a doblar, pero cerca. Puede estar cerca los kilómetros ahí que me faltan en esta segunda parte del viaje. Estás encontrándote muchas realidades, muchos países, muchas culturas. ¿Qué es lo que más te está enseñando todo esto? Lo buena que es la gente. Era verdad eso que te decían cuando Sí. salías, ¿no? Sí, la gente es buena. La mayoría de gente es buena. O sea, normalmente de 10 que vas a conocer, 9 van a ser buenos. Y te va a costar más encontrar a gente mala. Joder, Que te la puedes encontrar, puedes tener la mala suerte de claro. encontrártelo, sí. Yo, o sea, puedo contar las experiencias así un poco más delicadas que he tenido con alguna persona con los dedos de una mano y me sobran. La gente es buena, la gente te trata bien, la gente se preocupa por ti y te intenta echar una mano. Y hay países en los que es extremo, ¿no? Eso, como en Kazajistán o Kirguistán,
la gente es tremendamente amable. Tú eres de Cádiz, tú dices, joder, aquí la gente en Cádiz somos buena gente, picha. Pues la gente en Kazajistán deben ser de Cádiz también, porque son más buena gente todavía casi. Qué O guay. sea, son increíbles. La gente allí, no, el nivel de hospitalidad en esos países es increíble, pero en general en todos los países te tratan muy bien. Te tratan muy bien. ¿Y te ha influido conocer diferentes realidades para entender la libertad de una manera diferente? Por supuesto. O sea, al final hay mucha gente que no, no tiene capacidad o tiene mucho más difícil el tomar ciertas decisiones en la vida. Yo, ¿por qué pude tomar la decisión de irme a dejarlo todo y dar la vuelta al mundo en moto? Porque dentro de que mi situación, o sea, no voy a calificar mi situación como buena o mala, pero diré que es una situación normal de un país como España, en la que tú tienes un trabajo Claro. y tienes una pequeña cantidad de ahorros, muy pequeña en mi caso, para salir a dar la vuelta al mundo, pero que bueno, que me puedo volver loco y decir, oye, pues aunque tenga poco, yo tiro y ya intento sacarme el dinero con lo que haga en redes sociales o lo que sea. Hay gente allí que, o sea, si no trabaja ese día, se mueren de hambre y se muere de hambre él y la familia entera y no tienen oportunidades de nada prácticamente. O sea, en Camboya pasé por un sitio donde la mayoría de gente vivía en un sitio que no tenía servicios básicos, que estaban apartados de alguna manera de la sociedad y que no tenían nada. O sea, y tenían que salir a pescar todos los días, no tenían un grifo de que abrir y coge agua. Y entonces, ¿cuál es la libertad de ellos? Sí, que pueden decidir salir en barca o no salir, pero si es que tienen que comer, ¿entiendes? Entonces, la libertad ahí es relativo, ¿no? Totalmente. Pues sí. Vamos a abrir esa caja. No esperaba yo ninguna sorpresa. Todo tuya. Vamos a ver. Ah, ¿Quién es? mi mujer. Tu mujer. Mi También mujer. sufridora, ¿no? De que estés tan lejos. Mi mujer probablemente de las que más sufre, si no la que más. Sí, 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 sí. Total. Fue a visitarte. Fue a visitarme. Sí, o sea, ella fue muy valiente de seguir estando conmigo cuando yo estoy haciendo este viaje y más cuando yo salí que no tenía idea de nada, ¿no? Lo dejaba todo en cuanto al trabajo y todo y aparte no tenía ni idea de nada de qué es lo que va a pasar, en plan cuánto tiempo voy a estar, no lo sé y bueno, pues ella, además de aguantar toda esa parte, ha venido a visitarme allí y ha estado allí unas cuantas semanas conmigo Mira, viajando. me estoy emocionando yo, tío, porque vuestra historia de amor es muy bonita. Es muy bonita. No la vamos a contar aquí ahora, pero es muy bonita, tío. Es que son muchos años como el destino os ha ido Juntando. como un puzzle. Sí. Y ahora estamos aguantando y ella sobre todo está aguantándome. ¿Y tú qué me dirías de ella? Pues que, joder, que le agradezco mucho. En plan, que le agradezco mucho que esté ayudándome. Porque todo sería mucho más difícil sin su apoyo, ¿no? Porque además de. Es más, es que además del apoyo psicológico que ella me da y de tener a alguien aquí que tú sabes que te escucha y que te apoya con lo que tú estás haciendo, ella me ha ayudado con las redes sociales, con el TikTok y entonces parte de que a mí me vaya bien, ¿no? Su apoyo es parte de que a mí me vaya bien. O sea que... Bueno, yo pienso en ella y pienso en otra persona que es tu madre y tu padre, que te dicen de irte tan lejos, tío. Mi madre también sufre mucho. Sí, ¿verdad? Porque de los vídeos, entonces al final... Claro. Aunque ella cuando ve los vídeos dice, bueno, yo ya sé que eso ya ha pasado y has salido vivo, está bien. ¿no? En plan, si no estuviera el vídeo no hubiera salido vivo. Pero claro, se preocupa de... Es que esto está pasando. qué cabrón eres en los peligros a los que te expones, ¿no? O sea, algún día publicaré yo los audios que yo recibo cada domingo después de publicar el vídeo de YouTube de mi madre cagándose en todo mi hueso por haberme metido en algún sitio que me podría haber costado el pellejo. Bueno, pues yo ahora voy a poner un vídeo también. Venga, a ver.
Gordo, Ahí irá. qué mejor sitio para darle ánimo a mi hijo en esta primera vuelta al mundo que está dando desde un lugar como este. Estamos en Karlovy, en Chequia, para desearte un feliz término de viaje, que cumplas tus sueños, que lo hagas realidad y que sirva de guía para otros chavales. Andrés, es muy complicado ser el padre y la madre de un viajero como tú, pero como te queremos muchísimo y te vemos feliz, queremos que consigas tu objetivo. Feliz vuelta al mundo. Joder, tío. Ya me he emocionado yo también. Y es que, además, ay. Además, mi padre fue el que me ayudó a tomar la decisión. Es una decisión que evidentemente da mucho miedo y él fue el que me dio como el empujón, aunque yo tenía la decisión en mi cabeza, pero él fue como el que me dio el empujón y me dijo, si no lo haces te vas a arrepentir y si no lo intentas nunca vas a decir capaz. Qué Entonces, como, importante, ¿eh? sí, Y me parece una actitud cero egoísmo por su parte. Es cero, decir, lo egoísta para un padre cero, hubiera sido pensar en él y claro, decirle, no, que mi hijo no se me vaya porque yo voy a sufrir lo más grande. No, su sí, sufrimiento sí, a cambio de tu felicidad, sí, tío. sí, sí, sí. Eso es Siempre, fuerte, ¿eh? sí, no, yo sé, Eso vamos, cuesta, porque es entendible que cueste, ¿eh? sí. Verá que... No, yo lo he dicho más de una vez y vamos, se lo agradeceré toda la vida. Y por eso, porque además yo lo estoy viendo y es que sé que no me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión, pase lo que me pase. O sea, aunque tenga un accidente y me pase lo que me pase, yo sé que no me voy a arrepentir de tomar esa decisión porque lo que yo estoy viviendo no tiene precio para mí. Y que él ese día me dijera, tira para adelante, para mí fue, o sea, fue clave que me lo dijera ese día cenando porque al siguiente día cuando me levanté por la mañana para mí ya no había otra opción. Y ya lo tenía claro lo que tenía que hacer. Pues tío, mucho ánimo. Nos queda darle esta vuelta entera. Aquí va a tener tu podcast, que te dije cuando te fuiste, que vas a volver, vas a venir, me vas a dar una entrevista y me dijiste, sí, por supuesto, hemos hecho esta por la mitad, pero nos queda la cuando lo finalice. Eso es. Yo estaré encantado porque ya lo sabes, te lo he dicho 20 veces, lo estás haciendo súper bien. Todo Muchas gracias. aquel que te quiera seguir, ¿dónde puedo hacerlo? En mi canal de YouTube, sobre todo, Ujú. que ahí subo un vídeo cada semana de lo que me está pasando y las movidas que me pasan en mi vuelta al mundo. Subo un vídeo todos los domingos a las 7 de la tarde. Y en Instagram y en TikTok, bueno, puedes ver ahí pildorillas de lo que sale en los vídeos, pero lo más interesante es pues todos los vídeos que hago como si fuera una serie Ujú. de esta vuelta al mundo en moto. Andrés Sile, ¿no? Andrés Cile. El Eso. canal es @Andrés Cile. Muy bien. Pues yo solo me queda hacerte la última pregunta. Bueno, antes no sé si quieres añadir algo más. Que aquí, plena libertad, va a decir lo que o algo que se te Diría haya que- quedado, no sé. ¿Todo bien? Ujú. Pues queda pendiente la segunda. Vale. Y la última pregunta es la que dicen que es la más difícil. ¿Qué consideras tú que es la felicidad? Para mí la felicidad ahora es levantarme y que mi trabajo sea montarme en la moto e irme a hacer kilómetros en mi moto y ver un sitio nuevo cada día. Para mí ahora mismo esa es la felicidad. Ya veo. Creo que la felicidad son momentos y en la vida son momentos puntuales y cuanto más momentos puntuales tengas al cabo del día, pues más feliz vas a ser en tu día. Pero si lo tuviera que definir como algo que sucede en mi vida específico de qué es la felicidad, hostia, levantarte cada día, no tener que irte a una oficina y que sea montarte en tu moto, recorrer un sitio nuevo, un país nuevo, hablar con gente nueva y vivir una experiencia nueva, para mí eso ahora mismo es la felicidad. Tío, pues muchísimas gracias, que seas muy feliz y que estemos nosotros también aquí para verlo. Muchas gracias a ti por invitarme, me lo he pasado muy bien. Bueno, y vosotros que estáis ahí, ya sabéis, escribidme un comentario, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo
más interesante de lo que nos ha contado, tenéis duda, porque nos la podéis escribir, que se la preguntamos a él. Además, nos gusta leeros, saber vuestra opinión, y que es muy importante que te suscribas, que compartas, que le dejes a me gusta, porque al final esto lo estáis haciendo grande vosotros, como siempre digo, y tenemos a gente tan interesante como Andrés aquí gracias a vosotros. Y que si tenéis un testimonio de superación, un trabajo interesante o algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com, un WhatsApp a 621-681-044. Y a ti, Andrés, ha sido un auténtico placer tenerte aquí y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, tío.